Buen día. Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. Hola, profe. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Vamos a esperar que se conecten más. No sé si a ustedes les pasó esta semana que la tecnología anduvo funcionando medio mal. Creo que fue el jueves o el viernes que estaba ayer. Nada, todo mal. Internet, todo. No sé si les pasó. Bueno. Cada vez somos menos a las 9. Somos 15 ahora. Después se van sumando. Cada vez cuesta más, evidentemente, los sábados a la mañana. Ahí vamos sumando gente. Bueno, ahí está Raúl. Buenos días a todos. Hola. Feliz 17 de octubre. Hoy es San Perón. San Perón. Tenemos 20, no sé si esperamos 5 minutos más. Así Esperemos 5 minutos más que se vayan uniendo a la misa de hoy. a la misa de hoy. Los 23. ¿Cómo andan con la entrega de los trabajos, Cristian? Los alumnos. Bien, hola, buen día. Bien, bien, por ahora Buen día. tenemos cumplimiento de entregas, de día de entregas. Venimos bien. Yo tengo que ver Bien. a ustedes, tengo que terminar de ver, le aviso a los chicos el trabajo del último que entregaron. Ahí me faltan algunos, para después subirles el estatus, las calificaciones de todos. Pero bueno, eso va a ser seguramente este fin de semana, ya lo voy a estar subiendo. Y igual ya nos queda poco, porque queda el 20, bueno, hoy, el 24 y el 31, que es el parcial, o sea que vamos a tener la clase igual después las 2 horas, el 7 y ya el 14, o sea, 5 clases quedan. Sí, les iba a decir algo ahora y me olvidé, es muy temprano todavía. El trabajo de hoy, sí que igual lo adelanté en el audio, pero eso sí va a tener que entregarse hoy, o sea, no va a haber una fecha más allá del día de hoy para la entrega. Así que bueno, después vemos cuestión de más tarde entonces la práctica para ver si se presentaron algunas dudas y cuáles son. Y voy a ahondar un poquito más en datos, tal vez si necesitan más en cuanto al trabajo práctico. Y bueno, veremos la parte práctica también en una vinculación con la parte teórica que va a dar ahora a Raúl. Bueno, Buen día, ¿le hago una consulta? Sí, Si hay tiempo. Sí. Pablo Peña. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Recién dijo de que vamos a tener el parcial y después la parte práctica. La modalidad clase. del parcial. La clase. Sí, la clase pero con TP también. Sí. La modalidad de ese parcial va a ser como entregable como hicimos este último parcial o como el primero, que era que era un Word individual. Claro, va a ser grupal igual que el anterior. Claramente va a ser para que lo hagan en 2 horas. Vamos a hablar bien el sábado que viene, el parcial, pero lo van a tener que hacer en 2 horas, los grupos, como están conformados, entregar, seguramente esté la herramienta tareas, entregar ahí y después se suman al Zoom. Claramente ese día, el 31, si no me equivoco, no va a haber entrega de trabajos prácticos, sí va a haber
explicación y este Zoom, digamos, de explicación de la clase, tanto en la teoría como en la práctica, porque ese mismo día hay que dar un tema. Estamos muy acotados con el tema de tiempos. ¿Por qué? Porque la idea era en el parcial anterior no tomarlo en las 4 horas, sino que hacer lo mismo que vamos a hacer el 31. Pero bueno, el parcial requirió más tiempo, por eso se dio el día entero. Entonces ahí es como que ya nos acortamos con los plazos. Por ende, el parcial del 31 va a tener que ser de 2 horas para poder cumplir con el temario. Pero la idea es esa, en definitiva. El sábado que viene igual lo terminamos de pulir bien y detallar, pero la idea es esa. 2 horas de parcial y 2 horas de clases. Bárbaro, gracias. No, nada. Bueno, tenemos 30 ya. Te dejé habilitado ya para empezar a compartir, Raúl. Si querés ir a Bueno, dale, arranquemos. Hoy vamos a ver un tema que tiene mucho que ver con la producción. Bueno, valga la redundancia, todo tiene que ver con la producción, pero específicamente se trata de planeamiento y control de la producción. Para lo cual, esto de controlar la producción seguramente tiene mucho que ver con el tamaño de la industria que estamos analizando. Una cosa será una pyme, otra cosa será un microemprendimiento, otra cosa será una gran empresa, pero tiene que ver, esto de planificar la producción, tiene mucho que ver con el tamaño de la empresa y sobre todo con el tamaño y con la diversidad de productos. Con lo cual, primero vamos a definir esta cuestión de capacidad o tamaño de la planta, que en definitiva tiene mucho que ver con la capacidad de producir productos, valga la redundancia, productos buenos, productos ok. Es decir, yo no puedo decir que la capacidad de producción tiene que ver con la producción masiva, sino que tiene que ver con la cantidad de productos vendibles o que hayan pasado por el laboratorio de control de calidad y el laboratorio les haya dado el ok. La capacidad o diseño nominal, si esta fuera una terminología feliz, es la capacidad ideal de la planta. Yendo a la explicación, la capacidad ideal es la capacidad de los manuales, es decir, cuando la lavarropa o la heladera viene con un manual, dice la capacidad de almacenamiento es tantos metros cúbicos. Bueno, esa es la capacidad ideal. Y la capacidad efectiva real es la capacidad real. Es decir, una cosa es la capacidad ideal, en la que puede producir una máquina, y otra es la capacidad real, que tiene que ver con las paradas de máquina, con el mantenimiento, con el setup de producción, con un montón de cosas. La utilización es el porcentaje frente a la capacidad real. Es decir, cómo, si yo produzco realmente tantas unidades, ¿cuál es el porcentaje de utilidad que tiene la máquina en relación a esto que les acabo de decir? Y el rendimiento es una medida de un porcentaje de los productos buenos en relación al total de la producción. El rendimiento de la máquina es el 90%, eso significa que el 10% son productos scrapeables o desperdiciables, o que pueden ser retrabajados pero no vendidos. ¿Cómo determino yo la capacidad de la planta? Y se calcula en función de la capacidad de los procesos. Hay dos tipos de capacidades de procesos. La capacidad de entregar, uno sería la capacidad de entregar productos con ciertos requisitos de calidad, y la otra sería la capacidad de entregar productos con requisitos definidos. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Si yo voy a comprar un coche, exijo que la calidad de ese coche sea normada de alguna manera,
de tal manera que la terminal me asegura una garantía de, no sé, 100.000 kilómetros o un año. Eso habla de la calidad del coche, porque si yo tengo un problema de pintura, tengo un problema con el motor, tengo un problema con los neumáticos, dentro de ese periodo puedo efectuar el reclamo y se efectúa la reposición o el arreglo sin ningún tipo de problemas. Y la capacidad de producir una cantidad de productos definidos es, si yo quiero, por ejemplo, una fábrica de muebles, un mueble Luis XV, o una similitud de mueble Luis XV. O sea, que no entraría dentro del estándar, sino que de alguna manera esto tiene que ver con una definición de producto. De tal manera que entonces vamos a definir, digo, si, cómo determino la capacidad de planta en relación al contexto de la organización. Es decir, los datos de venta implica el cálculo de la capacidad de ventas. Los datos de producción, productividad, horas de parada, nivel de calidad, bla, 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 implica capacidad de producción. Los datos de compra, cantidad de fecha de entrega y esto implica capacidad de compras. Entonces, muchas veces, estando en una mega empresa, una gran empresa, yo puedo hablar de capacidad de ventas, capacidad de producción o capacidad de compras, en la medida de que esto sea mesurable y que tenga relación con el producto terminado que voy a fabricar. ¿Cómo determino yo la capacidad de planta? Acá dice, no puede comenzar a medir mientras no produzca productos dentro de las especificaciones. Claro, si yo tengo una máquina nueva, que la tengo en un periodo de prueba, todos los productos que salgan producidos, valga la redundancia, en ese periodo de prueba, seguramente no van a ser buenos hasta que la máquina esté totalmente calibrada. Entonces, recuerden ustedes que por definición el valor de libros de un bien de uso de una máquina se toma no solo por el valor de la máquina, excluidos todos los impuestos, sino por la producción que se escrapea hasta la puesta a punto de toda la máquina. Con lo cual, esto forma parte del bien de uso. Con lo cual, yo puedo empezar a medir la capacidad de esa máquina en la medida de que esté ya en régimen de producción. Los procesos pueden ser eficaces y eficientes, esto ya lo vimos un montón de veces, se repite y se reitera entre filmina y filmina. Eficaces es poder producir la producción que se planifica y eficientes es ahorro de insumos. Si yo puedo producir en el tiempo la producción que se planifica con adecuado ahorro de insumos. Y en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, diría yo, el proceso de fabricación tiene un cuello de botella en todas las empresas y todos los procesos. El cuello de botella es aquel proceso donde es más lenta la producción. Entonces se acumulan productos y que no tienen la correlativa producción dentro de la máquina. Así que a eso lo llamamos cuello de botella. Si tuviera un proceso continuo, el subproceso que más tarda, ese sería el cuello de botella. Sería el proceso que me demora toda la producción. Para poder calcular la capacidad de planta, lo primero que tengo que saber cuáles son las etapas del proceso de producción y sus respectivos tiempos. Por eso, lo primero que tenemos que desarrollar, si no estuviera desarrollado ya,
es un flujograma de proceso de producción. Y luego determinar las velocidades o los tiempos de cada una de las etapas de ese proceso de producción, que acá se llama velocidad de entradas y salidas. Luego el cálculo de la producción, cuánto produzco por hora, y luego la integración de esas capacidades. El flujograma de proceso, para recordarles a ustedes de qué se trataba, creo que ya lo vimos, sí, ya lo vimos, si no fue la clase pasada, fue la anterior, fue aquel que yo graficaba las distintas etapas del proceso de producción con una determinada simbología, donde redonderito era operación, cuadradito era inspección, la D era demora, bueno, todo eso es el flujograma de proceso. Lógicamente, para poder determinar la capacidad de planta, tengo que saber cuáles son las etapas del proceso de producción y los tiempos asociados a esos procesos, a esas etapas. Ya sea por la determinación del tiempo estándar o por el tiempo, o por el circuito de producción que más me complazca, pero tengo que saber los tiempos. ¿Qué es el tiempo de respuesta? Y el tiempo de respuesta es una nebulosa porque generalmente está relacionado con lead time. Es el tiempo que surge entre que el cliente me hizo el pedido y el cliente recibió el pedido. O sea, el tiempo que cuando yo recibí la orden de compra o la confirmación de ese pedido, ahí se genera todo un mecanismo de producción o no de producción, pero todo un mecanismo que hace que nosotros respondamos a ese pedido en función de esa orden de compra. A ese tiempo lo llamamos lead time, o lead time total del proceso, o sea, entre que produzco y entrego. ¿Cómo planifico la producción? Y generalmente si yo tuviera que planificar la producción en cualquiera de sus etapas, digo, lo primero que tengo, a ver, se me ocurre cómo hago para determinar la capacidad de ventas. No, ¿cómo hago para determinar la capacidad de producción? Si yo tuviera que hacer un presupuesto económico financiero y de alguna manera tengo que planificar la producción, lo primero que tengo que planificar es la venta. Primero tengo que planificar la venta y en función de las unidades que yo estimo que voy a vender mensualmente, voy a planificar la producción en forma lineal o con algún tipo de desviación, pero la tengo que planificar. Y no existe otra manera de planificarla que sin el presupuesto de ventas. Con lo cual digo, primero viene el plan de ventas o presupuesto de ventas. Luego, en función del presupuesto de ventas, yo planifico la producción. Y en función de la planificación de la producción, de las unidades que estimo que voy a fabricar en un periodo determinado, léase un año, un mes, una quincena, o lo que dure la planificación, voy a hacer una planificación de compras de materias primas para satisfacer esa producción. Y a su vez, voy a tener un plan de recursos humanos que voy a necesitar para poder tener personal especializado o no especializado, pero el personal que necesite para poder satisfacer esa producción. Evidentemente, entonces es un plan de requerimientos, no solamente requerimientos de materias primas, sino de requerimientos de personal para poder producir en tiempo y forma lo que yo me comprometí a vender. Y por último, necesito un plan financiero, es decir, cómo voy a pagar estas compras que voy a hacer para mi producción de materias primas y cómo voy a pagar y cuánto voy a pagar al personal que está afectado directamente a la producción. Entonces, esto de planificar la producción implica, primero, conocer cuáles son las ventas. Luego,
en función de la producción, determinar las compras que voy a necesitar de materias primas en función de cualquiera de esos formatos, y la planificación de recursos humanos para que, si en caso de no tenerlo, recursos humanos empiece a hacer un alistamiento de personal o una búsqueda de personal a los efectos de incorporarlos a la producción, ya sea temporario o forma definitiva, sea que la producción se estabilice en determinado volumen, o sea, o tenga un pico. Y por último, hablar con el gerente financiero para saber ese dinero, si lo vamos a poder contar o no. ¿Se entiende hasta acá? ¿O estamos todos durmiendo? Sí, profe. No, bien, bien. Bien. Por ahora bien. Bien. Resulta un poco monótono, porque uno se tiene que imaginar todo esto. Pero bueno, en la medida de que, inclusive hay algunas cuestiones que tienen que ver con obviedades, ¿no? Yo no puedo hacer un presupuesto de ventas, de producción, si no tengo que primero el presupuesto de ventas. Es más, todos los presupuestos, no sé si alguien ya vio el tema de presupuestos económicos financieros, todos los presupuestos arrancan con un presupuesto de ventas. Por ahí se arranca, después viene el resto. ¿Qué insumos tengo que tener en cuenta para definir la capacidad de planta? Lo primero que dice acá son los datos de trazabilidad. Hoy por hoy existe este dato innovador de trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? Trazabilidad es seguimiento. O sea, hoy por hoy los laboratorios de especialidades medicinales, por ejemplo, en cada uno de los medicamentos que venden, tienen la trazabilidad. Desde que se produce, cuánto se produce, el lote, cuál es el vencimiento, bla, 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 hasta quién lo compró. Esto de trazabilidad implica seguimiento de productos. Esta trazabilidad también se produce en cualquier área comercial por ejemplo, de una concesionaria de automóviles o de una terminal automotriz. Fíjese que la terminal automotriz, a los efectos de activar la garantía, tiene que tener registrado quién compró determinada unidad, que está registrada con el número de motor tal, el número de carrocería tal y el número de patente número tal. Con lo cual, la trazabilidad es importante. Los datos de control, en cuanto a, como les decía yo, la trazabilidad, ¿qué tiene que ver? ¿Qué registra? Y bueno, tengo que tener el primero registrado el producto que me compra mi señor cliente, que en el caso del automóvil va a ser el número de motor, el número de chasis. Supongamos que no está todavía patentado, pero sí tengo el control del chasis y la carrocería. Y en el caso de los medicamentos tienen un número de control y un número de serie. Entonces, yo puedo seguir por los datos de control o cualquiera de los elementos que controlo. En función de la trazabilidad y el control, yo puedo tener los datos de la productividad, calidad y datos operativos. O sea, productividad en cuanto me interesa qué se produjo, cuánto se produjo y en qué momento se produjo, para poder calcular la productividad de ese día, de esa hora o de esa máquina. ¿Y por qué necesito calcular la productividad? Y es muy simple. Yo necesito calcular la productividad para saber cómo están repartidos mis costos fijos. Acuérdense de que el aumento de la productividad tiene que ver mayor productividad igual menores costos. ¿Cuáles costos? Los fijos. Por ahí también tengo que la productividad me hace variar o alterar costos variables. Puede que sí. Pero acuérdense que la productividad es importantísima. Obviamente los datos de calidad, es decir, cuanto mayor productos de buena calidad salgan de mi línea de producción, mayor va a ser el volumen operativo de la máquina. Porque de alguna manera, si yo saco 100 productos, de esos 100 productos, un producto sale con problemas de calidad, es una cosa. Pero si fabrico 100 productos en un determinado tiempo, ¿no? Pongamos un ejemplo.
y 50 salen de mala calidad, ahí tengo que mi producción buena, mis datos caen. Cae la operatividad y cae la utilización de la máquina. Acuérdense por la definición que dimos recién. Entonces, sí me interesa la productividad, sí me interesa la calidad. Me interesa la calidad también porque no puedo sacar un producto con problemas de calidad de la calle. Hay veces que hay empresas textiles pueden sacar productos de segunda con algún detalle de calidad o de tercera que no afecte la bondad del producto que ellos están produciendo. Pero, por ejemplo, en una terminal automotriz, yo no podría sacar un coche con problemas de motor, que no arranque el motor, pero no lo compra nadie. Entonces, sí me interesa la productividad y sí me interesa la calidad. La calidad no solo como dato estadístico, sino como dato real para poder estar a tono con la competencia. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? La calidad la puedo mirar desde montones de vistas. La calidad la puedo mirar desde el punto de vista de gestión de calidad. Y cuando hablo de gestión de calidad estoy hablando de las ISO 9000, ISO 10000. Y la calidad la tengo que mirar como dato de producto. Yo, empresario, me interesa la gestión de calidad, pero mucho más me interesa que no haya reclamos de calidad en cuanto a la producción y la venta respectiva. Porque esto hace la imagen de producto. Además, un producto con muy buena calidad hace la imagen de producto, hace la imagen de la empresa. Acuérdense ustedes esta definición muy argentina de tener que caratular los productos. ¿Porque ese alemán es bueno? No, porque ese alemán no es bueno. Lo que pasa es que los alemanes tienen datos de gestión y control de gestión de calidad, control de calidad mucho más estrictos que otros. Pero no es porque sea alemán es bueno, porque hay muchos productos alemanes que no fueron buenos. Y los datos operativos en cuanto a la operatividad de cada una de las empresas. Raúl, Sí. perdón. A ver, porque acá yo me perdí un poco con el tema del concepto en sí, que cuando dice insumos para definir la capacidad de la planta. Lo que vos dijiste recién, estás hablando de las planillas que debería tener, que deberíamos llevar o No, tener en cuenta. ¿cómo puedo definir o cómo puedo calcular la capacidad de la planta? Ah, está bien, porque como dice primero, planillas de recolección de datos y después viene 1, 2, en la Bueno, planilla, en la ¿no? planilla Datos de trazabilidad. claro, en definitiva vos vas Tenés a a mí una calcularla planilla de todo. en función de determinados datos. Entonces, Ahora, en esos datos los puedes tener por la trazabilidad, por los elementos de control, por los datos de productividad, por los datos de calidad, productos buenos sobre productos producidos, por datos operativos. La trazabilidad dice, bueno, ¿cuántos produzco, hablando, valga la redundancia, en determinado tiempo? ¿Pero por qué? Porque tengo los datos de trazabilidad, el seguimiento de cada una de las unidades. ¿Se entiende, no? ahora sí. Muchísimas gracias. No, al contrario. ¿Se entiende todo en general este producto? Despertaos. Sí, profe. Bien, bien. Digo, yo tengo que planificar la producción, o nosotros tenemos que planificar la producción. Y de alguna manera tengo que tener calculada, o al menos conceptualizado, determinados elementos que se refieren estrictamente a la producción. Cuando yo hablo de carga, por ejemplo, estoy hablando del input de cada una de las máquinas. Es el trabajo, la carga de trabajo de esa máquina o de ese centro de producción. De alguna manera, yo digo, la carga de trabajo tiene que ver con la planificación de producción que yo le voy a dar a esa máquina. ¿Se entiende, no?
La secuencia es la prioridad que le voy a dar yo a la entrega de mi producción. Hoy por hoy, uno de los grandes problemas que tienen todas las empresas es cuál es la secuencia. Porque algunos me dirán, profe, pero la secuencia es muy fácil, a medida que van entrando va saliendo. Sí, pero no es tan así. Porque hay veces cuando vos te manejas con stocks muy limitados, resulta ser que hay clientes clase A, clase B y clase C. Y seguramente vos vas a tratar de favorecer a tus clientes clase A, que son los que te llegan en mayor volumen, los que pagan bien, bla, 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 en detrimento de los clase B y clase C. Porque siempre dicen, pero yo te hice el pedido hace 3 meses y vos ya entregaste. Lo que vos no sabés es que esos son clientes clase B. Entonces, de una manera u otra, si no hay stock en la planta, van a favorecer a aquellos clientes que les hayan sido fieles durante mucho tiempo. Y si detectan que vos fuiste infiel y has vuelto al redil, y seguramente vas a ser cliente clase C. Es decir, te voy a entregar cuando yo quiera. Pero en definitiva, la realidad es que yo tendría que entregar en función de cómo caigan los pedidos dentro de la planta. La realidad es que no siempre esto es así. Si tengo stock, seguramente lo voy a hacer. Si no tengo stock, ahí está el problema. La programación detallada es cuando yo asigno fechas de fabricación. Entonces, tengo que tener planificados los recursos y los empleados, o los operarios y los materiales en relación a esta cuestión. Generalmente se hacen programaciones detalladas, porque si no, no sabría la cantidad de materias primas que voy a utilizar y por ende las materias primas que tengo que utilizar y los recursos humanos que tengo que utilizar. A ver, una cosa es decir, bueno, van a venir mis amigos o mis amigas, vamos a hacer un asado, no, milanesa este fin de semana, o un asado este fin de semana en casa. Bueno, la primera pregunta es ¿cuántos van a venir? Porque en función de estos cuántos van a venir, va a ser la cantidad de carne, chorizos y morcillos que yo voy a comprar. Bueno, acá lo mismo en las empresas. Yo tengo que, en definitiva, sabiendo lo que voy a producir, yo tengo que comprar las materias primas para poder satisfacer esa producción, con más o menos el desperdicio que yo estimo que voy a tener. Yo no puedo comprar materias primas en forma teórica, porque me voy a quedar corto. Si yo sé que la máquina normalmente tiene un 10% de desperdicio en la producción, voy a comprar esa cantidad más un 10%. De esa manera nunca me voy a quedar corto. Pero algunos me van a decir, bueno, profe, pero esto tiene que ver con una cuestión de los inventarios. Acuérdense de los inventarios del sistema americano y del sistema japonés. Normalmente siempre se entrega un poquito más de materiales, porque tengo en la historia ya normal el desperdicio. Es más, yo al recibir el pedido de mi señor proveedor, ya voy a tener que controlar el material ok del material no ok, para poder devolvérselo y poder de alguna manera generar una entrega equivalente a lo que estoy produciendo o que me genere una nota de crédito. Pero normalmente yo sé si de ese proveedor tengo un 5% de desperdicio y yo si en vez de pedir 100 voy a pedir 105 para tener cubierto el 5% normal que tengo de desperdicio. ¿Pero por qué? Porque lo que yo no puedo hacer bajo ningún punto de vista es dejar la línea de producción sin abastecimiento. Porque en el momento que yo paré la línea, hay líneas de producción que separan. O sea, si yo fuera Doña Rosa
y tengo un kiosquito y me quedo sin salamín para esto es fácil, porque mi parada de máquina es voy al almacén y vuelvo. Pero hay líneas de producción de productos muy específicos donde el ir a comprar nuevamente, si me quedé corto, implica 15 días de demora. Es un setup de 15 días de mi proveedor, donde si yo tuviera que tener la planta parada 15 días y me cuesta la cabeza. Pero ¿por qué me cuesta la cabeza como gerente de producción si yo tengo la planta parada 15 días? Y porque yo tengo todos los stocks, todos los inventarios en la estantería o al pie de la máquina. ¿Se acuerdan ustedes de volvemos siempre a la famosa rueda operativa, la sencillez de esa rueda operativa que cuando uno lo piensa que cosa tan sonsa, ¿no? Produzco, vendo, cobro, compro, pago y de vuelta. Bueno, en términos de rueda operativa, todos los materiales los tengo en stock, ni siquiera los produje, pero ya los compré. Entonces tengo materiales inmovilizados que no satisfacen esa ruedita, y si yo tuviera que medir la rentabilidad de un producto en términos de venta y compra, o en términos de pagos y cobranzas, yo he pagado o voy a pagar materiales sin que se hayan transformado en productos terminados, y por ende yo no pueda cobrar esas ventas. Entonces algunos dirán, pero profe, pero que si yo me demoro en cobrar 10 días, y si vos te demorás en cobrar 10 días, ustedes calculen que la rentabilidad de todos esos productos, o sea, la ganancia de esos productos, tiene que ver con el pago de sueldos, el pago de honorarios, dividendos de honorarios al directorio, el pago de sueldos a empleados, gerentes, el pago de sueldos a... Bueno, todas esas ganancias que se producen por el mero hecho de vender, implica poder pagar a mis proveedores, pagar a los jefes, pagar a los operarios, pagar al que limpia la planta, pagar todo ese movimiento de recursos está dado en función de la rueda operativa, de la sencilla y tonta rueda operativa. Si yo no puedo producir, no puedo vender. Y si no puedo vender, no puedo cobrar. Y si no cobro, no puedo pagar recursos. Y algunos me digan, y bueno, profe, pero los accionistas pueden esperar. Sí, los accionistas pueden esperar, pero el laburante no puede esperar, porque el laburante depende del sueldo para poder vivir. Con lo cual digo, es importantísimo el tema de las fechas. Volvamos al tema. Queda un Las minuto. fechas, de las fechas de fabricación para poder tener para poder asignar el destino de materiales, en definitiva. Y por último, la fluidez es la velocidad. Cuando hablo de fluidez, volvemos al tema simple, sencillo, tonto y pueril de la rueda operativa. Cuanto más veces gire la rueda operativa, más veces produzca, más veces cobra, más veces compro y más veces pago. Cuanto más gire, más rentabilidad tengo. Con lo cual, la rentabilidad no la miro en forma empírica. La rentabilidad de la empresaria es el sueldo que voy a ganar yo también, como operario, como empleado, como vendedor, como comprador. Entonces, todos los sueldos y honorarios están pendientes de la velocidad de esta famosa ruedita simple, tonta y sonsa que hemos aprendido cuando empezamos la carrera. Fíjese que falta menos de un minuto. Cortamos y seguimos enseguida. Digo, ¿alguna duda en cuanto a la planificación de producción, ese tema que hemos visto? Fíjense que todos míranlo de esa manera. Pero a veces dice, bueno, qué pesado el profe, mira este tema, qué denso que es, que esto, que el otro. Tiene mucho que ver
todo tiene mucho que ver con la rentabilidad del producto